Es miembro de ICOMOS y del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Argentino. Docente de seminarios de arquitectura de Buenos Aires, carrera técnico superior en guía de turismo con especialización en la ciudad de Buenos Aires y curadora de la revista de arquitectura SCA número 246, Patrimonio Prohibido No Tocar. Autora de artículos y presentación en congresos en temas de patrimonio. Bueno, buenas tardes. En principio quiero agradecer a la asociación en haberme invitado a participar de este encuentro. Y cuando estaba hablando con Iván sobre qué tema tratar, a mí me gustaría reflexionar sobre tres ejes. Uno, el tema del patrimonio global, más allá del Art Nouveau, el patrimonio como bien cultural, como una tarea de construcción colectiva. Otro, el rol de las ONGs en la construcción de esa tarea colectiva. Y por último, hacer un poco de propaganda, ya que estamos, de la Sociedad Central de Arquitectos, institución a la que pertenezco, y para que la conozcan, ya que bueno, es una institución centenaria de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué ahí apareció esa flechita? ¿Eh? Ahí está. Bueno, en principio me gustaría plantear el concepto de progresos y modernidad, ¿no? O sea, durante mucho tiempo el símbolo del tema de progreso, y sobre todo en la modernidad, significaba construir hacer algo nuevo. Lo nuevo era sinónimo de modernidad. Esto podríamos decir que prácticamente hasta la década del 60, 70, ¿sí? Y de hecho nuestro código de planeamiento está hecho con ese concepto, o estaba hecho con ese concepto, de el progreso como reemplazo de lo existente, ¿no? Este tema de lo viejo debe ser reemplazado por lo nuevo. Yo creo que hoy en día ese concepto ha cambiado sustancialmente y lo nuevo y lo viejo conviven en el mismo espacio. Y eso, exactamente. Y el tema del patrimonio se ha incorporado a la agenda social y política de Argentina y de Buenos Aires específicamente. Esto es un cambio importante que tenemos. Pero uno de los problemas que tenemos en ese concepto que hablábamos de progreso y modernidad era que muchas veces lo nuevo era de inferior calidad, de inferior calidad a lo existente, a lo que se demolía. Y en este sentido, bueno, yo traje esta es la tapa de un libro de Roberto Bonifacio, muy interesante, se los recomiendo, que es Buenos Aires demolida, y que justamente lo que él hace es una serie de fotografías donde compara edificios que han sido demolidos con lo que existe en la actualidad. Donde vemos que realmente muchas veces decimos, pero ¿cómo? ¿Demolieron esto para hacer esto? Digamos. Eso es un tema que nos llama a la reflexión y especialmente a nosotros los arquitectos. Cuando hablamos de patrimonio hay tres conceptos que tenemos que ilustrar. Uno es el de historia, el de memoria y de identidad. En este sentido, la sociedad, al igual que el ser humano, necesita de su identidad, ¿sí? Y esa identidad se apoya en su historia y en su memoria. Sin ella, carece de identidad, ¿sí? Sería como una persona con Alzheimer, digamos, por decirlo, por asociarlo a una enfermedad o una patología actual. En ese sentido, obviamente, no me avances, yo te hago un cabezazo, como los bailarines de tango. Sí. En ese sentido, yo creo que no hay discusión sobre algunos hitos, ¿no? O sea, si hablamos del Teatro Colón, del Obelisco, o sea, forman parte de nuestra identidad y son como intocables. El problema es esos edificios cuando quizás no tienen ese valor simbólico, digamos, consensuado, y necesitan ser consensuados y refrendados. Ahora sí. En ese sentido, también es importante
en este concepto de patrimonio, hablar de los edificios y el contexto. Y en este caso no traje un ejemplo de Buenos Aires, traje un ejemplo de Tucumán porque me parece paradigmático, que es la casita de Tucumán, quien, y veo por la edad de los participantes, que más o menos todos hemos dibujado las columnas con torsadas. Ahora no, ahora directamente buscan en la Wikipedia y la bajan, ¿viste? Pero creo que en el caso de la casa de Tucumán, nos muestra distintas posturas y distintos momentos del patrimonio, ¿no? Desde haber dejado la sala, ¿sí? Luego haberla reconstruido, la casa, porque en realidad lo que vemos hoy es una reconstrucción, y lo que es terrible es que para ponerla en valor se derrumbó todo su contexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una manera de valorizar. Y justamente lo que valoriza, de acuerdo a los documentos internacionales, hoy en día a un edificio no es solamente el edificio solito y aislado, como si estuviera encapsulado, sino en ese contexto y en ese entorno urbano. Y ahí es donde entra la segunda discusión. La primera discusión sería ¿qué edificios tienen valor y quién no? La segunda discusión es ¿qué aire le damos a ese edificio en cuanto a lo que hay que hacer? O sea, lo que los urbanistas y en los códigos de planeamiento urbano se habla de el área de amortiguación, ¿sí? Ahora sí. Ahora, cuando hablamos de intervenciones, podemos tomar dos posturas. La de Pei con el Louvre, que le dijo, yo voy a hacer algo súper moderno, que se vea, ¿sí? Y voy a, digamos, a generar como otro ícono que, no diría la palabra competir, pero voy a equiparar lo nuevo con lo viejo en cuanto a presencia, ¿sí? Con la famosa torre de la pirámide de vidrio en el patio del Louvre, o una actitud como la de Scarpa, en la cual intervenir es con lenguaje contemporáneo, pero sutilmente, que prácticamente yo no me dé cuenta de la intervención, salvo que empiece a mirarlo atentamente, ¿no? En ese sentido. Otro tema es el de la memoria y los nuevos usos y cómo conservamos, ¿no? O sea, nosotros no podemos plantear en un edificio solamente el hecho de congelar el edificio o la ciudad, ¿sí? Porque justamente parte del concepto, hablábamos de la relación del hombre, historia, historia, identidad, también es el futuro. La sociedad no puede quedar como congelada en un tiempo y vivir, porque eso ha traído algunos problemas. Muchos cascos históricos lo que han sufrido es la expulsión de los de la vida barrial y de la identidad para transformarse en lugares de turismo, donde en realidad son más utilizados por los turistas que por sus propios ciudadanos. Con lo cual, es toda otra reflexión de decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que conservar? ¿Cómo y para quién lo tengo que conservar? ¿Sí? Estas son parte de las reflexiones que a mí me gustaría, no creo que las podamos tratar todas en esta mesa, pero sí plantearlas como para ir consensuando opiniones, ¿no? Entonces, lo que me parece también importante en este concepto de la memoria es qué actitud tomar, o sea, si el de la réplica que habíamos hablado antes. Por ejemplo, a mí me sorprendió, me choqueó ir a una ciudad como Berlín y enterarme que estaban haciendo la réplica del Palacio Imperial, ¿cómo? Y otras. Bueno, por ejemplo, Europa en líneas generales con la guerra ha hecho una reconstrucción de un montón de edificios, ¿sí? Entonces, también ¿qué postura tomar frente a esa intervención de ese patrimonio y la relación de ese patrimonio frente a la ciudad? Entonces, el tema de memoria me parece importante. Otro punto clave que para nosotros, o para mí, ¿tengo que usar esto o puedo hablar? No, pero un poco más adelante ponete. Ahí está, ahí capta perfecto. ¿Ahí? Sí. Si no, hablo fuerte y... No, con micrófono. Con el vozarrón. Otro punto, que la única forma de preservar y de conservar el patrimonio es a través de la educación.
¿Por qué? Porque si no educamos, no hacemos comprender el valor que ese bien tiene, el significado que ese valor tiene y la apropiación de ese patrimonio, va a ser imposible acciones de conservación. O sea, por más que nosotros demos leyes, busquemos fondos de financiación, si no tenemos la pata de la educación, es imposible. En este sentido, el gobierno, y cuando digo gobierno hablo del poder ejecutivo, judicial y legislativo, tiene un rol, el Estado, sí, porque el gobierno sería el ejecutivo, sí, una razón. El Estado. Perdón, acepto el comentario y es Estado, porque vuelvo a decir, en realidad el gobierno sería la parte del Ejecutivo y después tenemos la parte del Poder Judicial y el Legislativo. Bueno, no importa, el Estado. Debería trabajar en definir qué y cómo proteger y qué herramientas, ¿sí? Y qué herramientas da para esa protección. Porque hoy hablamos mucho del tema de preservar el patrimonio, de proteger ese patrimonio a través de normativa. Pero ¿qué pasa con la persona que le declaran su vivienda con una catalogación estructural? Eso es todo un momento de reflexión, porque es un castigo tener algo de valor patrimonial. ¿Por qué? Sí, me mira. Pará. No, déjame. ¿Por qué digo que es un castigo? Exactamente, gracias. ¿Por qué digo que es un castigo? Porque de golpe, en muchos casos, o sea, hay herramientas, por eso puse el tema del mecenazgo como una herramienta para, digamos, para financiar la restauración del patrimonio, pero en muchos casos, si a mí me declaran bien, yo a veces no tengo medios económicos para solventar esa protección, porque no hay canales de créditos blandos, no hay una serie de ¿cómo se llama? De herramientas que permitan realmente a la persona con la cual se le han inhibido derechos, ¿sí?, sobre ese bien, poder realmente conservarlos. Creo que en este sentido deberíamos trabajar más y flexibilizar más y educar más sobre estas normativas, ¿no? O sea, y esto es otro... ¿Ya? No, esto no fueron 20 minutos, me están robando. No, bueno, eran 15, perdón. Ah, no, él me dijo 20. Pero no importa. Bueno, no importa. Entonces, el tema de qué importante es qué y cómo proteger. ¿Sí? Así. Y esto, o sea, yo vine hoy un poco a provocar con algunas imágenes, porque me parece que lo importante es la discusión. Y en este sentido, lo importante de generar consensos. Yo creo que todo es válido, pero si no generamos consensos, no vamos a lograr acciones duraderas en el término del patrimonio. Porque ¿qué va a pasar? Mañana va a venir otro gobierno y si ponen a Juana Zurduy, va a cambiar a Juana Zurduy y pondrá ET, qué sé yo, no sé. Claro, o sea, lo digo así muy irónicamente, por favor entiéndanme que yo hago un poco de chiste, pero quiero decir, y esta cosa de constantemente que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y digo la ciudad de Buenos Aires porque estamos tratando el tema de Buenos Aires, de cambiarle el nombre a las calles, a los edificios, a los monumentos, de moverlos de aquí para allá. Yo el otro día fuimos a hacer una visita al Congreso de la Ciudad de Buenos Aires y restauraron una réplica de las estatuas de Lola Mora, ¿sí?, después de haberlas sacado y que las pobres fueron ahí, anduvieron en un derrotero, que terminaron en Tucumán y los de Tucumán dijeron, no, en Jujuy, perdón, Tucumán, en Jujuy, ando sin GPS. Sí, yo ando sin GPS. Jujuy, además, presentamos un libro muy bueno que se lo recomiendo, de Lola Mora en Jujuy, en la Sociedad Central de Arquitectos, hace poco, del arquitecto Néstor José. Pero justamente los jujeños lo que dijeron es: no voy a devolver esas estatuas, me las quedo, que además las estatuas estaban todas cortadas y distribuidas en distintos lugares, que también fueron cambiando de lugar dentro de Jujuy. Y lo increíble del valor del patrimonio es que justamente en esta charla se acercó una señora
que era hija de un escultor de Jujuy que había estado trabajando en el emplazamiento y trajo fotos de los primeros emplazamientos y el arquitecto, bueno, Néstor decía, no tenía esta foto, qué bueno, ahora sé dónde estaba originariamente la colocación. O sea, esta cosa de estar moviendo y cambiando tiene que ver también con nuestra identidad y nuestro memoria. Flexible. Claro, entonces, como uno sigue diciéndole a Perón, cangallo. Entonces, estas cosas son muy, muy complejas, ¿sí? Y nos hablan un poco de la sociedad en la cual estamos. Entonces, lo importante en este punto es no solamente trabajar sobre el tema de legislación, ¿sí? Sino también en la conciencia de los ciudadanos. Y yo cuando puse lo del ejecutivo, el legislativo y el judicial, es porque si bien muchas veces las normativas se generan, el mismo Estado no tiene la capacidad de control que debiera, o el control llega tarde cuando se hacen acciones sobre ese patrimonio o sobre esa normativa, ¿no? Y en este sentido creo que todavía hay algunas cosas para discutir sobre el tema de legislación. ¿Sí? Nosotros desde la Sociedad Central de Arquitectos hacemos 2 premios que nos parecen importantes, porque nos parece importante cómo bajar la teoría de la conservación del patrimonio a la práctica. ¿Por qué? Porque la teoría, o sea, yo he visto edificios totalmente opuestos basándose en la misma teoría, ¿no? Uno que protege y el otro que destruye. Entonces nos parecía importante mostrar desde la acción, desde las intervenciones, ¿sí? El tema de qué nos parece bueno y qué, digamos, de alguna manera avalamos y consideramos que son intervenciones a seguir o caminos a seguir, independientemente de todos los documentos de ICOMOS o de internacionales que se conocen. Que rigen. Exactamente. Y el otro es el de casco histórico, que tuvo una intención de apuntar a que intervenir y recuperar edificios de valor histórico permite hacer un buen negocio. Porque a veces parece que la inversión no está buena en un edificio patrimonial o en un edificio histórico, y lo mejor es tirar abajo y van a dar más metros cuadrados, ¿sí? Que rescatar un edificio. Entonces nos parecía importante, y además el impacto que tiene en un área, en una zona, el rescate de un edificio. Generalmente, muchas veces estos edificios están en zonas, mirándolo al arquitecto Rece, la usina de las artes, sin más decirlo, el lugar que está la usina realmente está cambiando y se está regenerando y mejorando su calidad de vida, mejorando su calidad ambiental, mejorando su seguridad, gracias al rescate de una obra de patrimonio. Bueno, otra herramienta que tenemos nosotros los arquitectos es el tema de los concursos, que permite realmente discutir, ¿sí? Sobre el tema de esa intervención y cómo hacerla. Y una vez y para que no me rete Silvia, la reflexión es que la única manera que tenemos de conservar lo nuestro es juntándonos y buscando nuestros puntos de encuentro. Porque si seguimos dividiendo y enfrentando, realmente es imposible conservar. Y si no, además, ¿para qué vamos a conservar? Ese sería como cierre. Y ahora sí, muchas gracias. Creo que fue súper breve. Gracias, Rita.